Las Indias para invertir definiciones, para cuestionar paradigmas, para desarmar prejuicios, para construir pensamientos, para forjar puentes, para ser mujeres haciendo y diciendo en libertad. Las caras de llama. Muy buenas noches, bienvenidos a todas y todos a este nuevo programa de Las Caras de Llama, un espacio de reflexión crítica y de diálogo entre diferentes perspectivas de mujeres de diferentes sectores y de diferentes experiencias. En esta ocasión vamos a tratar el tema del acoso político sobre las mujeres en espacios de decisión, ¿no? Estamos en un momento en el que se están dando dinámicas y procesos de autoridades subnacionales, de nominación a las autoridades de los diferentes subalcaldías. También hay transformaciones importantes en las organizaciones sociales. Aquí estamos en el Alto y vemos que ya varias organizaciones han cambiado sus direcciones. Hay procesos todavía de fragmentación, división, de unificación. Igual en todo el país, ¿no? Constantemente se están cambiando los liderazgos, se está iniciando un proceso quizás, se podría hablar o no de renovación política. Y pues bueno, estamos aquí en este programa para dialogar con tres invitadas muy especiales, tres personas increíbles que tienen un montón de experiencias que contar en relación al tema del acoso político sobre las mujeres en espacios de decisión, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer a nuestras compañeras del programa, a Sharon Fernández, a Brisa Nina y a Coya Reina, que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Siempre con el apoyo de Wilmer Machaca. También dar la bienvenida a nuestras hermanas Fanny y Nina, ¿no? Que es un referente, ¿no? Como activista constantemente, ¿no? Y también como ex dirigente también de la FEJUVE, del Alto. También nos acompaña Marta Álvarez, que desde un espacio interesante, un espacio artístico, un espacio también de incidencia política, ¿no? Desde lo que ella hace, también nos va a contar sus experiencias. Bienvenida, estimada Marta Álvarez. Y finalmente, Verónica Quispe, un liderazgo joven, una mujer de Pollera, que está ahora a la cabeza de uno de los distritos más luchadores de la Ciudad del Alto, el distrito 13 rural, donde se ubica Villa Ingenio. Y pues justamente ella nos acompaña el día de hoy, flamante subalcaldesa del distrito 13, y que pues ya en su corto periodo tiene mucho que contar sobre temas de acoso político, pero también de su lucha como mujer en diferentes espacios y cargos de liderazgo, ¿no? Bienvenidas a las tres, realmente es un honor tenerlas, y vamos a comenzar en el programa planteando en principio dos preguntas que quisiéramos que nos ayuden a responder nuestras invitadas. Y bueno, también las preguntas, más allá de ser, digamos, una especie de entrevista, la idea es que el espacio que realicemos el día de hoy sea más de diálogo, ¿no? Entonces, pues están libres de pronto de usar el tiempo de máximo 8 minutos, pero puede ser menos, o de pronto quieren pues añadir algo más, y es todo bienvenido, ¿no? Primero quisiéramos que nos cuenten en qué ámbito se desenvuelven y durante cuánto tiempo, ¿no? ¿Cómo empezaron a estar en espacios de decisión, ya sea a nivel social o a nivel institucional, ¿no? Político, etcétera. Entonces vamos a empezar en el orden, vamos a empezar con Fanny, luego vamos a dar la palabra a Marta y finalmente a nuestra querida subalcaldesa Verónica, ¿no? Pilca. Entonces comenzamos contigo, bienvenida Fanny, te escuchamos para que nos cuentes en qué ámbito se han desenvuelto, te has desenvuelto y durante cuánto tiempo, y cómo has empezado a estar en espacios de decisión político-social. Te escuchamos, estimada Fanny. Muchas gracias antes por la gentil invitación a este diálogo con las compañeras también del panel,
la flamante subalcaldesa. Felicidades también por asumir esta responsabilidad, un desafío tan grande. La otra compañera Marta también desde el ámbito cultural y a cada uno de ustedes muchas gracias por esta invitación, un honor para mí. A ver, yo me he iniciado, digamos, en la dirigencia vecinal aproximadamente el 2007. Antes de eso, ya en la vida estudiantil, de colegio, de la universidad también por allí, pero ya con jóvenes en la zona donde vivo, ya nos organizábamos en centros culturales, realizando actividades sociales como por ejemplo la limpieza en toda la zona. Ha sido una actividad enorme que hemos realizado aquella vez con muchos jóvenes y jamás pensé que aquello iba un día a tener frutos porque lo hicimos sin esperar nada a cambio, pero así es la vida, ¿no? Pasaron los años y el 2007 en mi zona me invitan a formar parte de un frente para unas elecciones de la zona. Eh, por circunstancias X, bueno, pues yo era la secretaria general del directorio, pero por desafortunadas acciones que tomaron el presidente y luego el vicepresidente, por prelación de cargo, me suben a mí como presidenta de la zona. Y bueno, para mí era un desafío, una responsabilidad grande porque habían ciertos asuntos muy escabrosos dentro de la zona, con figuras jurídicas y demás, pero sobre todo estaban las necesidades de atención en infraestructuras viales, luminarias, infraestructuras de parques, mercados, etcétera, en la zona, así que ha primado eso en mí, de modo que cuando he terminado mi primera gestión como presidenta de mi zona, me han ratificado para otra gestión que era de otros 2 años. Lastimosamente allí no lo pude concluir los 2 años, como la primera tampoco, porque en mi primera gestión, dicho sea de paso, del 2007 a 2009, casi tomé la gestión solo por un año nomás, porque un año fue de persecución, de violencia, sufrí los tipos de violencia física. Son unos recuerdos un poco amargos, pero que me enseñaron mucho a seguir adelante y fortalecerme también, ¿no? Por eso dicen lo que no te mata te hace más fuerte, así que yo lo viví. De modo que en la segunda gestión tenía que estar de 2009 a 2011. Resulta que el 2010 se realiza el 16º Congreso Ordinario de la FEJUVE del Alto. Por entonces era una sola, no había división como ahora hay. Entonces se celebró aquí en el Teatro de San Gabriel. No estaba en los planes de nadie, ni en los míos propios. Es algo que sucedió por la rebeldía, por la rabia, por el coraje, por la impotencia contenida de mucha ciudadanía alteña que veía en algunos dirigentes mucho mercantilismo dirigencial, prebendalismo dirigencial, que había dejado de lado los intereses de reivindicación social de las zonas, de los distritos, de modo que en ese congreso había participación de muchas mujeres, se ha dicho de paso, juventud también había, de modo que para sorpresa de todo el mundo, soy elegida como presidenta de la Federación de Juntas Vecinales. Estábamos aproximadamente a los 44 años de la FEJUVE. Era la primera vez que una mujer ocupaba este espacio de poder de decisión. Tradicionalmente era de los varones, pero me llegó así con una agradable sorpresa, pero también con una gran responsabilidad y como un gran desafío, porque, o sea, aparte no solo te ven la estatura, si eres flaquita, chiquitita, alta, no, nada, o sea, para ellos la Fanny era una mujer menudita a la que se le podía pisotear, a la que se podía manipular, ¿no? Pero ya en el tiempo se ha visto que eso no iba a ser así.
¿no? De modo que el acoso y violencia política ha sido muy duro, seguramente lo vamos a ir compartiendo en el transcurso del programa, pero esa es más o menos la trayectoria. Y quiero decirlo así de todo corazón, yo creo que en aquellos momentos tan duros que me ha tocado vivir hasta, hasta posterior del golpe institucional que se dio a la FEJUVE por mi vicepresidente, creo que mi familia ha sido un gran apoyo para mí, así como de algunos dirigentes, hombres, mujeres, que me apoyaban y me levantaban el ánimo cuando estaba en las peores situaciones. Yo soy de familia minera, mm, que me hace sentir fuerte, pero caramba, soy un ser humano y a veces los ataques de algunos machistas, sean hombres o mujeres, lastiman tanto que, bueno, pues te hacen, te hacen sentir como que o estás fallando tú o es que ellos están muy equivocados, ¿no? Pero bueno, las reflexiones siempre están. Eso en breve podría compartir hasta el momento, así que estaremos dialogando. Hola. Te agradezco mucho, Fanny, respetar el tiempo también y de poder compartirnos la experiencia que nos has mencionado. Yo no me imagino, ¿no?, cómo es enfrentar una gestión a la cabeza de la FEJUVE, porque realmente vemos cómo es muy fuerte, ¿no? Como te digo, la dinámica del poder dentro de las organizaciones sociales en el Alto, y creo que también en el país, pero sobre todo en el Alto, es una dinámica política sumamente fuerte. Hay mucha violencia física, mucha violencia también verbal, psicológica, todo el tiempo, porque bueno, se está haciendo una lucha frontal a muchas cosas y en medio de un contexto de muchas necesidades y muchos liderazgos, ¿no?, rebeldes, se podría decir. Entonces, bueno, gracias, Fanny. Ahora sí voy a dar la palabra a nuestra querida Marta. Ella es artista y también profesora. Pues te escuchamos, estimada, para que nos respondas las dos mismas preguntas, ¿no? ¿Cuáles han sido los espacios en los que tú has participado y cómo llegaste a ellos? Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias a Sharon por la invitación y darnos la oportunidad de expresarnos, ¿no?, lo que pensamos, lo que sentimos. Bien, yo soy lingüista aymara. A veces me preguntarán por qué ha estudiado aymara, ¿no? Como mi abuela me decía un día, ¿no? Tú no eres india ni campesina, tú eres mestiza, tú no vas a ser como yo, mi abuela. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Tampoco tengo los ojos claros, ni el cabello rubio, entonces, ¿qué soy, no? De niña es lo que me decía. Y entonces, yo vuelvo a estudiar, entro a la universidad y me formo como lingüista aymara, ¿no? Wow. Amo mi cultura, amo mis raíces de nuestros abuelos, tanta sabiduría, tenemos tanto, ¿no? Por tanto, aymara es uno de mis privilegios, ¿no? Me costó volver, como quien dice, atrás, pero ahí estamos. Después de más de 500 años, ¿no? Seguimos de pie. También soy artista, ¿no?, del elenco, soy artista de teatro, del elenco Corihuarmis. Un saludo a Erika, la directora Erika Andia, un saludo muy grande desde la distancia. Bien, ha sido otro de mis sueños también, llegar a ser parte. Yo veía, ¿no?, desde lejos, ¿cómo será? Quisiera llegar un día a estos espacios culturales donde se muestra todo y tal vez el soñar no está tan lejos, ¿no? Y ahí estoy como artista también, parte de las Corihuarmis, es un sueño hecho realidad. A estas alturas de mi vida yo me siento muy feliz, satisfecha, ¿no? Y como en todo ámbito social, uno sufre, ¿no?, violencia, ya sea en el ámbito del trabajo, por ejemplo,
no simplemente la mujer, ¿no? También está el hombre, los niños, los ancianos, son más vulnerables todavía, ¿no? Entonces, nosotros también estamos enfocando, llevando, por ejemplo, obras en Aymara, eh, hablando justamente de lo que es esto, la violencia, ¿no? Contra la mujer, contra el niño, contra el anciano y demás, ¿no? Entonces sufrimos, en todo ámbito sufrimos esta violencia, ¿no? Y con las obras que realizamos, nosotros queremos tocar, ¿no? Queremos sensibilizar a las personas, ¿no? Concientizar de que, qué podemos hacer para parar la violencia, ¿no? Y como les decía, nuevamente reiterando, violencia está en todo ámbito. Eso sería en cuanto a mi trayectoria. Y muchas gracias. Gracias, hermana Marta, también por respetar el tiempo de los 8 minutos. Y ahora sí, damos la palabra a nuestra subalcaldesa del Distrito Rural 13, aquí del Alto, Verónica. Te escuchamos también sobre tu experiencia política, tu trayectoria, lo que te costó llegar ahora donde estás. Y bueno, primeramente, muy buenas noches a todas las damas, a todas las mujeres valerosas de la Ciudad del Alto. Me siento muy orgullosa de mi Ciudad del Alto y este nuevo reto que me ha tocado vivir gracias a una nueva autoridad joven. Y bueno, la trayectoria que tengo como Verónica Vilca Quispe, soy hija de Luis Vilca Quispe, hoy muerto gracias a la guerra del gas en el año 2003, un golpe fuerte, apenas a mis 14 años. Siempre mi papá ha sido un hombre luchador y decía él, hay que hacer historia. Y a veces también tengo apellidos revolucionarios, tal vez es por eso que tal vez me he atrevido a incursionar en el tema de la política. Lastimosamente es muy difícil para las mujeres incursionar en esto, ya que existe no solamente machismo, sino también existe intereses de por medio, el cual no quieren dejar abarcar a las mujeres en este ámbito. Más allá de ello, yo he sido dirigente de mi comunidad, El Ingenio, que es muy particular, puesto que recibe la basura de los 14 distritos y la particularidad de ello es que también había mucha contaminación y existe en la actualidad en mi comunidad. Es por eso que a rabia de ello, muy joven he iniciado como secretaria de actas, fiscal general, y bueno, hoy he sido invitada por nuestra honorable alcaldesa de la Ciudad del Alto para ocupar este cargo que creo que es muy importante para las mujeres y tener un compromiso con mi ciudad, con mi comunidad, que lo voy a enfrentar en todo momento. Si bien me ha tocado encarar en esta designación que le corresponde por ley a nuestra alcaldesa, bueno, han habido intereses personales, sobre todo en mi comunidad, que, bueno, han llegado hasta lastimar lo más íntimo que tengo yo, que es una mujer, que es lo más sagrado que tenemos, que es nuestra familia. Pero a veces no medimos consecuencias cuando hablamos de lastimar y de ofender, y de verdad a veces duele, pero creo que nos hace más fuertes también y nos hace más valerosas. La Ciudad del Alto tiene una particularidad que las mujeres somos trabajadoras, luchadoras, y que creo que hasta el día de hoy ese papel lo estamos incursionando, y creo que con nuevas oportunidades políticas, económicas, financieras y todo aspecto vamos a poderlo cubrir. En lo particular hay un compromiso de mi persona para poder asumir este nuevo cargo y bueno, luchar por mi Ciudad del Alto y nuevamente por mi comunidad, y voy a seguir dando la cara y el pecho por mi distrito rural número 13. Tenemos también nuestras áreas urbanas, mucha particularidad de todos los distritos que yo he llegado a conocer a las subalcaldesas y a los subalcaldes de los distritos, pero ha sido hermoso este nuevo reto que me ha tocado vivir. Y bueno, a seguir luchando y a seguir trabajando por los objetivos
que nos planteamos como mujeres y creo que nos estamos empoderando, así como decía nuestra líder Eva Copa. Y de verdad agradezco de haberme dado una oportunidad de estar en este lugar, porque no se presentan estas oportunidades en especial a las mujeres. Y bueno, valoro lo que es la hermana Fanny Nina, porque es una mujer luchadora. Yo siempre la veía en la tele, ¿no? Ha sido una de las mujeres que ha atravesado la FEJUVE, que es una institución muy grande y de verdad queremos seguir los mismos pasos y sabemos que estamos tras de ello y vamos a llegar a ello también. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias, hermana Verónica. ¿Cuántos años tienes, hermana, para que te conozcan? Si tú tienes familia, hijos, también sería bueno saber, porque pues también es importante. Sí. Bueno, soy Verónica Vilca Quispe, tengo 32 años, he nacido en enero del año 1989 y sí tengo la venia de tener 3 hijos hermosos y un esposo a mi lado que me acompaña en las buenas y en las malas. Me ha tocado vivir momentos muy difíciles, lamentablemente. Han habido momentos difíciles hasta que, bueno, he llegado hasta instancias judiciales, se han metido con lo más sagrado, pero sigo de pie y voy a seguir y con más ganas. En algún momento, cuando ya estaba, digamos, por muy debajo, decía a mis hijos, tengo que seguir por ellos y voy a seguir. Y he seguido, tal vez tengo esta particularidad de que del gobierno de facto me han identificado, porque como toda luchadora iba con los jóvenes, ¿no? Hacíamos nuestros cabildos en la UPEA, recuerdo grandes historias del año pasado, cuando han ingresado un gobierno, no sabemos, bueno, exactamente, ¿no? Sí, bueno, nuestra ciudad del Alto es luchadora, nunca ha gustado que se les reprima, ¿no? Y bueno, he sido lastimosamente identificada como una activista del movimiento al socialismo, aspecto totalmente que no era cierto, sino yo iba por convicción a las marchas con los jóvenes y creo que ahí me he hecho conocer más que todo con los jóvenes y yo recalco, ¿no? La juventud de la ciudad del Alto es, es radiante y es lo mejor que existe en la ciudad del Alto y sé que podemos explotar ese tema de la juventud, pero bueno, las oportunidades no se dan, ¿no? Y eso es lo que tenemos que abrir y tratar de abrir, sobre todo nosotros como mujeres, a nuevos líderes, a nuevas mujeres, formar a las mujeres, porque eso es lo que Excelente. necesitamos, nuevas líderes. Sí, excelente, hermana Verónica, formar a las mujeres. Y aquí me voy a un segundo tema importante, porque la violencia contra las mujeres en el ámbito político creo que es donde se expresa en todas sus formas, creo, ¿no? Porque realmente tiene que ver con relaciones de poder. En la casa está implícito, se oculta bajo el matiz de la familia, pero cuando estamos en el ámbito político, el machismo se expresa realmente de forma explícita, sin ningún tapujo, y pues quisiéramos ahora que nos cuenten qué es el acoso político para ustedes, qué significa desde su teoría, desde su perspectiva ideológica, desde su visión, y si tienen experiencias de acoso político que quisieran comentarnos, que quisieran compartir con todos los que nos están escuchando, y bueno, la idea es un poco también, no solamente contar la experiencia, sino tal vez sus reflexiones en torno a esas experiencias. Y entonces, por eso de ahí la pregunta, ¿qué es el acoso político? ¿No? Y así muy breve, en 3-4 minutos, para que luego pasemos a la ronda de diálogo con las hermanas Coya, Charol y Brisa. Estimada Fanny, comienzas tú. Te escuchamos. Ya, bueno, a ver, el acoso político, ya lo estábamos mencionando, puede ser acoso política, el acoso y violencia política, entonces las vamos a distinguir. A ver, violencia física, violencia psicológica, ¿no? Las dos que prácticamente se practican más contra las mujeres que son lideresas, sean mujeres político-públicas, prácticamente estamos hablando de esa relación de poder, de ese dominio que quieren ejercer algunos varones sobre las mujeres. Digo algunos varones porque también hay algunos varones que nos apoyan a las mujeres, así como hay también algunas mujeres
que también tienen conductas machistas. Eso no lo podemos negar, voluntaria o involuntariamente. Por eso es que hay que trabajar muchísimo en lo que es este tema del patriarcado, hay que trabajar muchísimo en lo que es la empatía y la sororidad de las mujeres sobre realidades objetivas, ¿no? Tampoco hay que tomar en cuenta, digamos, aspectos que más bien instrumentalicen, ¿no? Al liderazgo de las mujeres. Creo que como violencia física, bueno, está pues desde lo que ya sabemos, ¿no? Hasta de un empellón, de un pequeño empujón, carambas, llegan a agredir a las mujeres hasta agarrarle los cabellos, hasta fracturarles un brazo, algo, eh, sin contemplaciones, ¿no? La violencia física lastima mucho, pero la violencia psicológica también, y como lo decía la subalcaldesa, eh, tocan la dignidad de las mujeres, que es algo muy delicado, tan íntimo, pero también tocan a la familia. Aunque una mujer, yo por ejemplo soy soltera, no tengo esposo, no tengo hijos, pero ya no me vas a gozar. Pero tengo otras responsabilidades, tal vez a la falta de unos 2, 3, 4 hijos, tengo muchos hijos por ahí que son espirituales, ¿no? Y las responsabilidades son del mismo nivel. Por situaciones de la vida le toca a uno compartir, ser solidarios, etcétera, es otra historia. Pero igual, yo tengo una familia, tengo padres, hermanos, sobrinos también, y cuando hay esas ganas de truncar los derechos políticos públicos de las mujeres, tocan eso, realmente tocan lo más sagrado, y ahí es cuando a veces flaqueamos, pero bueno, nos levantamos igual por ellos mismos también, hay que hacerlo, ¿no? En mi experiencia, así voy a tratar de ver lo más breve, en la dirigencia vecinal, en mi primer año de 2007, el ex dirigente de mi zona, acompañado de mujeres, lastimosamente, por eso a veces utilizan también a las mujeres, y otras mujeres se dejan utilizar, u otras ya están de acuerdo con formas distintas de pensar, me acosaban, me perseguían, hubo violencia física, corrió sangre, o sea, ya con eso ustedes se pueden imaginar. Pasaron los años, ya cuando estaba en mi segunda gestión, era presidenta de Colosa, después de Codiza, Comité Distrital de Salud también. Ahí igual me agredían, pero dirigentes de mi distrito. Yo soy del distrito 5 y por entonces yo era la única mujer ahí, de entre los 55 presidentes que había. Entonces, la mitad del distrito varones me apoyaban y la otra mitad eran los que resguardaban los intereses del subalcalde o del comité de vigilancia en ese momento, porque no aceptaban que una mujer pueda estar ahí planteando propuestas, porque hemos aprendido en el camino por el trabajo o alguna circunstancia, temas técnicos, temas legales, entonces para ellos era difícil aceptar que una mujer pudiera estar ahí, qué sé yo, guiando algunos pasos que se necesitan, ¿no? Eh, pero ya cuando estuve en la FEJUVE, ustedes recordarán, 2 veces me mandaron a la clínica porque me golpearon, porque la última vez el caso sospechoso de que con un auto casi me mandan al otro mundo también por el tema del gasolinazo, ustedes recordarán cuando el pan costaba de 70, 80 centavos, fue una época muy dura por la ley, por el decreto 748. Entonces, pero en otras oportunidades, dentro de mi oficina, yo trabajaba hasta altas horas de la noche. Cuando ya no había gente, en varias ocasiones a mí me han agarrado ahí adentro y me han golpeado también. Nunca lo he denunciado ni a la prensa, nada, porque, bueno, el reto era a ver cómo conduces una organización tan grande donde si hablas al frente o sales si te silban o sales y te aplauden, ¿no? Era una organización, otrora marcaba línea política nacional, la FEJUVE, por eso eran los ampliados de tigres, de leones,
feroces, hambrientos de la justicia social, de las reivindicaciones sociales, tal cual manda nuestro estatuto. Entonces, se ha vivido momentos muy duros, pero lo hemos tenido que superar, porque no había otra. Además, en la FEJUVE era la primera vez que una mujer estaba ocupando este espacio de poder y decían, no, una mujer no va a poder, es tan bajita, chiquitita, ¿qué va a hacer? Yo me acuerdo que una vez mi vicepresidente, el que me dio el golpe institucional, el señor Luna, que era del Distrito 8, él en una de nuestras reuniones que teníamos del Ejecutivo, me dijo, ahorita te voy a romper, así, disculpen la frase, pero así textual, ahorita te voy a romper. Claro, él era grandote, pues, ¿no? Y yo era chiquitita a su lado, entonces, no, pues yo me paré y le dije, no nos han elegido para que nos rompamos, pero si quieres romperte conmigo, vamos afuera donde hay un espacio que no sea para, para, para el público y yo te voy a reflexionar sobre lo que es romper. Aquí no estás para golpearme, ¿no? Lo llamé un poco a la reflexión, pero es así, ¿no? Solo que otros llegaron a golpearme. Pero bueno, ahí están las cosas. Yo creo que ese empeño que tienes de seguir adelante por el compromiso adquirido, porque tienes que honrar la confianza que han depositado en ti, tienes que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hay que levantarse, hay que mirar al frente y hay que seguir caminando. Porque a veces en la FEJUVE habré yo, ¿por qué me he hecho enemigos? Por irme contra la corrupción, por no estar de acuerdo con el prebendalismo dirigencial. Hay muchos dirigentes que trabajan muy bien por sus zonas, pero también hay algunos que han desviado el camino y a ellos había que reflexionarles. En el Congreso yo me acuerdo que la Comisión Orgánica, si no me equivoco, dijo, no queremos dirigentes buscapegas, por ejemplo, decían, y esa era la palabra del pueblo, había que cumplir, ¿no? Entonces, por cumplir las determinaciones congresales también tuve nomás, me hice de enemigos, de anticuerpos, por querer poner orden, por querer eh, quedar de acuerdo en un consenso, hemos quedado de acuerdo con dar informes, por ejemplo, de lo que se hacía en las distintas secretarías. Qué difícil era para algunos aceptar que la Fanny, la presidenta de la FEJUVE, les diga, compañeros, vamos a elaborar informes, tenemos que dar estos informes a los presidentes de base, hagamos esto, hagamos aquello. O sea, es difícil todavía está el chip en la mente de algunos hombres y de algunas mujeres de que una mujer, un género femenino, no debe estar en esos lugares con poder de decisión. Así que yo por eso les digo a todas las mujeres, cuando he estado como facilitadora también en algunos talleres, me han invitado para ello, siempre les digo, acepten el desafío que les pongan en camino, acepten, porque si no sabemos algo, lo vamos a aprender. Si hoy día al hablar nos hemos equivocado 10 veces, mañana va a ser 9, después van a ser 8, después van a ser 7. Un día no nos vamos a equivocar y luego van a pedir nuestra opinión, van a venir a buscar nuestra opinión. Así es. Y la humildad no es una fragilidad, no es una debilidad. La humildad más bien te hace fuerte ante los demás. No parece ser así, pero yo más o menos así me he desenvuelto. Hasta ahí puedo compartir, después vamos a seguir. Muchas gracias, hermana Fanny. Marta, te escuchamos también en esa misma línea. Tal vez comentarnos qué significa para ti el acoso político y si de alguna manera, tal vez no personalmente, pero por lo menos cómo lo has estado viendo desde tu arte también, ¿no? Si puedes activar tu micrófono, Marta, no te escuchamos. Bien, sí, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer las obras, también llegamos a las provincias, ¿no? Y en ahí muchas de las mujeres se identificaban con nuestra obra.
¿no? Y hasta lloraban. Habían personajes, por ejemplo, sin mencionar más allá, en la provincia, por Ayoayo, por ejemplo, nos hemos ido y hemos hecho una obra de teatro para las concejalas, ¿no? Y ahí se nos acercaban al final de la obra y lloraban. Estás tocando mi vida, decía, ¿no? Porque de alguna forma muchas mujeres han sufrido violencia, ¿no? Y, y realmente nosotros decíamos, ¿no? Sí, debe ser así, ¿no? Porque si bien viendo, a ver, por ejemplo, los medios de comunicación, todo el tiempo escuchamos que hay violencia, ¿no? Y en este ámbito político también, ¿no? En cuanto a la mujer, no le gusta que al hombre, que una mujer opine, que hable, ¿no? ¿Acaso esta mujer me va, como decir, ¿no? ¿Esta mujer acaso me va a manejar? ¿No? Se escucha todavía, ¿no? Yo soy de los yungas de Chulumani. A veces en las reuniones, cuando yo participo, ¿no? De las reuniones, la mujer siempre está al costadito, los hombres también en otro costado, no quieren reunirse, no, ¿para qué va a hablar ella? No, no, que se calle nomás, no, los hombres empiezan a hablar, ¿no? Alzan la mano y dicen, no, es que quieren hacer siempre lo que ellos piensan. Y cuando nosotros hablamos, no, parece, no, cosas de cocina, cosas de, qué sé yo, ¿no? Más allá, así nos tienen a las mujeres, ¿no? Y dentro de las obras nosotros también hemos enfocado eso, ¿no? Se ve y muchas mujeres se identifican con esto. Por eso nosotros estamos muy personalmente, ¿no? Yo digo, ¿no? Tal vez hemos tocado ese lugar, ¿no? Como nos decía Fanny, ¿no? A veces la mujer es un pilar fundamental. Hoy por hoy tal vez se le está ya dando su lugar, pero antes, ¿qué era, no? La mujer tiene que ser para la cocina y para tener hijos, nada más, ¿no? Pero ahora ya les vemos como a nuestra flamante alcaldesa, ¿no? Muchas felicidades y sigue adelante, ¿no? Porque en tus manos está también nuestros pensamientos, ¿no? A través de ella vamos a llegar también a los lugares donde ella va a hablar, ¿no? Mencionando, dando cara, ¿no? Por las mujeres, ¿no? Entonces, hay que seguir, ¿no? Sigamos adelante, apoyándonos mujeres con mujeres. No así, a veces también ocurre, ¿no? La mujer se vuelve un enemigo también contra otra mujer. Eso no está bien, ¿no es cierto? Entonces, yo solamente diría eso, que nos apoyemos entre mujeres. Muchas gracias, hermana Marta. Estimada Verónica Vilca, te damos la palabra. ¿Qué es el acoso político? Y si tú tienes algún testimonio en particular que quisieras compartirnos al respecto. Bueno, se entiende por acoso político a un conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas, cometidos por una persona o por un grupo de personas a diferentes personas, en este caso designados como autoridades, que se ha visto esto últimamente en el caso de nuestra concejal, que es la presidenta del consejo, que es muy joven, pero por el hecho de ser joven no quiere decir que no sea capaz. Ella es, cuando estamos jóvenes creo que tenemos todavía pensamientos muchos más sanos para poder encaminar leyes, así como debe hacerlo ella en pro de la ciudad del Alto. La persecución política lastimosamente viene pues del patriarcado, ¿no? Que siempre nos han implantado como la hermana que antecedía y decía de que el hombre, ¿no? El hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que salir. Existía estos mitos, creo que ya anteriores, no sé, bueno, hoy por hoy nos vemos las mujeres en una etapa de poder enmarcar nuevos retos, porque nosotros, aparte de contribuir a nuestro hogar económicamente, también contribuimos el ser madre, llegamos a nuestras casas y seguimos trabajando. Creo que es un trabajo primordial el de las mujeres y al recibir muchas veces este tipo de acoso lastima, de verdad que lastima. Y yo lo he vivido en carne propia. Cuando
te insultan, te ofenden y te tratan y no te quieren dar la oportunidad de demostrar de lo que eres capaz y te tachan. Lastimosamente, a veces viene hasta de la propia familia, ¿no? Nosotros en las comunidades somos hermanos, somos primos hermanos, partimos de un solo apellido y he vivido particularmente en esta designación, lo he vivido y ha sido lamentable, pero bueno, a veces he tenido que encerrarme en la oficina tal vez de la subalcaldía y llorar, pero limpiarme las lágrimas y volver a salir para que me vean fuerte. Y voy a seguirlo haciendo y voy a seguir trabajando. Voy a enmarcar este tema de las mujeres, de que las mujeres somos capaces. Es que somos capaces, de verdad. Somos capaces, no nos falta nada para poder encaminar en temas políticos y en muchos aspectos. Entonces, creo que el acoso político lastimosamente parte de un patriarcado, en especial en la ciudad del Alto. Existía mucho machismo, creo a esas alturas estamos haciendo un trabajo las mujeres doble de poder sacar este tema adelante en pro de las mujeres. Creo que tenemos un reto de hacer las subalcaldesas que han sido designadas, que somos 6 y que existe una equidad de género. Tenemos un trabajo de poder empoderar a nuestras mujeres y de poder formar nuevos líderes en nuestras comunidades, en nuestros distritos y así poder trabajar en equidad con los varones, porque las mujeres tenemos un don especial que nos hace, si bien nos hace mujeres, también tenemos el corazón de madre, el corazón de sobrino, el corazón de tía, y ese corazón te lleva a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Aspecto que inclusive las que somos madres tenemos ese don de dar la vida y ese mismo amor que tienes a tus hijos, creo que quieres transmitirlo a la gente y a veces hay pues personas que no se dejan transmitir, si no quieren seguir encaramados en los distritos, porque ya han tenido sus oportunidades, no lo han aprovechado y siguen, y siguen, y siguen. Es una lástima, ¿no? Yo soy de las personas que piensa que hay que buscar renovación, hay que aportar en su momento, hay que contribuir y hay que tener compromiso para poder aportar a nuestra ciudad del Alto. Pero aportar no quiere decir que nos quedemos perpetuadas en el poder. Tenemos que dar oportunidades y creo que estamos en ese marco con nuestra nueva alcaldesa de la ciudad del Alto. Muchas gracias. Hemos escuchado experiencias de vida y testimonios muy importantes. Quiero dar la palabra a Coya, a Sharol y a Briseida. Cualquiera de ustedes puede comenzar a intervenir en torno a lo que hemos escuchado. Iniciamos con Coya. Sí. Magali. Ya, Briseida. Sí, es un gusto, estimada Fanny, Verónica, a la hermana también Marta, en este conversatorio, compartir con cada uno de ustedes y también con las hermanas del programa Caras de Llama, porque este espacio es un espacio de reflexión, un espacio de análisis, pero también de cuestionamiento, de cuestionarse y de plantear estos cuestionamientos a la sociedad en pie misma. Bueno, dentro de esos mismos cuestionamientos es bien importante reflexionar estas cargas, ¿no? Estas cargas sociales que bien lo decía la hermana Verónica y también Fanny y Marta, en el sentido de que las mujeres al asumir espacios de decisión, espacios no solamente gubernamentales como en el caso de Verónica o dirigenciales como en el caso de Fanny, y también espacios culturales, ¿no? Como el caso también de Marta, hay varias barreras que como mujeres se tiene que romper, ¿no? Y una de las barreras que es como un factor común es el patriarcado, el pensamiento adultocéntrico, ¿no? Este pensamiento adultocéntrico que, como mencionaba Verónica, ella misma lo ha vivido, ¿no? En un momento y aún ahora se sigue viviendo, ¿no? Y digo una en el sentido de que en los diferentes espacios que se haya encontrado la mujer para
poder mostrar sus habilidades, sus competencias, siempre ha tenido que estar luchando con estas miradas adultocéntricas también, cuestionando las capacidades, ¿no? Incluso las profesionales, ¿no? En el espacio que sea. Y esto me hace recuerdo a, en algún momento, a esa rabia que se tenía de las mujeres españolas respecto a Bartolina Sisa, ¿no? Bartolina Sisa, en una coyuntura de un 1781-82, no solamente estaba luchando por una autodeterminación y un autogobierno como tal de la nación aymara, sino también estaba luchando contra ese pensamiento patriarcal, no solamente de los hombres aymaras, sino también de esos españoles, de esos criollos y de las mujeres de estos esposos como tal. Entonces, no solamente era una lucha de nación étnica, sino era una lucha más allá de esa mirada de autogobierno y autodeterminación de una nación, sino también era posicionar un liderazgo, una mirada estratégica de lucha, ¿no? El estar a cargo de un ejército, el estar a cargo de un punto de dirección, al igual que su pareja, Tupac Katari, o incluso aún más, porque, porque uno tiene que saber asumir esas limitaciones también de la comunidad, ¿no? Muchas veces la misma comunidad te pone limitaciones y como mujer tiene que luchar contra estas barreras, ¿no? El hecho de liderizar a las hermanas a partir también de su maternidad, ¿no? Entonces, por eso es que incluso cuando analizamos y reflexionamos de la forma en la cual murió nuestra abuela Bartolina Sisa, ahí nomás se observa todo lo que mencionaba, por ejemplo, Fanny, lo que ella, dentro de su proceso sindical, dirigencial, de la FEJUVE ha tenido que cargar en ese proceso y que de repente muchos hombres no han tenido que sufrirlo. ¿Por qué? Porque se han predispuesto a aquello o porque tenían miradas patriarcales o paternalistas. Entonces, la muerte de Bartolina Sisa nos demuestra cómo es que incluso en ella se ha tenido que ver mucha carga de violencia procesual, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no obstante de que Bartolina estaba apresada, de que tuvieron que exhibirla desnuda en una plaza Murillo, actualmente nombrada así, en esos entonces Plaza de las Armas, cortado los senos, sacado, le han tenido que cortar la lengua, cortar la cabellera, o sea, ha tenido que pasar por un proceso duro de violencia, pero violencia generada por todos estos sectores, por todo lo que ella representaba como lucha, como un liderazgo de mujer, y es esa lucha que muchas mujeres han tenido que sufrir en varios espacios políticos representativos. Y hay ejemplos como hermanas que han sido concejales y que les ha costado, igual que a Bartolina Sisa, la vida, muchas veces por denunciar, por hacer lo correcto, por no predisponerse a estos vicios sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido va también este tipo de reflexión, que si evidentemente es una realidad en nuestro contexto, es una realidad, pero no debe ser algo que debe permanecer esta realidad dentro de su normalización, que es lo que lamentablemente está pasando, se está normalizando. Y al normalizarse con miradas patriarcales, paternalistas, se busca de que la mujer muchas veces esté etiquetada como una persona que no es capaz, que tiene que recurrir siempre a los varones para demostrar de que tiene cierta capacidad o de que tiene que recurrir incluso a estos vicios sociales que muchos varones también han ido recurriendo en estos espacios dirigenciales o espacios políticos gubernamentales, ¿no? Entonces, bajo esa reflexión,
tengo las siguientes preguntas. Fanny nos comentaba que en algún momento no ha podido culminar su gestión dentro de la FEJUVE como tal. Esta situación de no haber podido cumplir su gestión de la FEJUVE como presidenta de la FEJUVE, como la única presidenta de la FEJUVE, ¿qué relación tiene y nos los pueda contar con esta situación del acoso político por los compañeros o por una situación, o si ha habido una influencia también de los miembros del gobierno de ese entonces, ¿no? Y por otro lado, y no los pueda exteriorizar, porque es bien importante reflexionarlo y decirlo, porque muchas veces se queda en impunidad. Muchas presidentas de juntas de vecinos han tenido que ser intimidadas, y que si bien es bueno reflexionar, pero hay que afrontarlo también. Hay que afrontarlo y hay que respaldar a estas hermanas y hay que reflexionar en todos los espacios posibles, ¿no? Verónica nos mencionaba que en el 2000, bueno, para la nación aymara, para las mujeres y hombres que nos consideramos aymaras, precisamente que hemos pasado por procesos de racialización y varios procesos de lucha, Verónica mencionaba que el 2019 ha sufrido una persecución del gobierno de ese entonces, ¿no? Y que de alguna forma también ha sido un elemento sustancial para que también ahora defina, ¿no?, su situación como subalcaldesa por esos procesos de lucha también, ¿no? Entonces, ahora como subalcaldesa, ¿qué experiencia y que nos pueda exteriorizar también ha sentido este acoso político de repente por los mismos representantes de las juntas vecinales? Porque sabemos, y Verónica nos exterioriza, que tiene 32 años. Y muchas veces algunos presidentes que son mayores, algunas hermanas presidentas que son mayores, esperan ver en estos cargos personas de 40, de 50 años, y muchas veces cuando son varones ni siquiera cuestionan, ¿no?, si tienen la capacidad o no tienen la capacidad, si tienen la profesión o no tienen la profesión, o en algunos casos se ponen la mascarilla de los cánones moralistas, ¿no?, de que esta tiene una familia, y pero cuando es un varón que justo en el aniversario tanto se ha puesto a tomar, a estar en embriaguez, dicen pues esto es normal, pero si la subalcaldesa puede pasar por esa situación, ¿cuál sería la mirada? Entonces, es importante cuestionar y reflexionarnos también eso, ¿no? Y en el caso de la hermana Marta, nos decía que en la situación de lo que ella trabaja como artista plástica, ¿cuál ha sido la obra que le ha sido difícil de representar relacionado a esta situación de la violencia hacia la mujer? ¿No? Porque los artistas muchas veces han exteriorizado en sus obras varias situaciones que de repente para los que son y para las que han pasado por situaciones de violencia les ha sido complicado demostrar, pero los artistas han exteriorizado esto. ¿Cuál ha sido esa obra que realmente y le haya llevado a decir esto realmente me ha reflexionado y también ha permitido de que sea voz para aquellos y aquellas que han sufrido una forma o un tipo de violencia y que de alguna forma también se ha vuelto una forma de protesta y expresión social en la cual muchos de repente no pueden decirlo en letras o hablarlo por mediante medios, pero sí lo puede expresar por medio del arte. Entonces, muchas gracias, Brisa. Excelente. Reina, querida Coya, te damos la palabra. No, era como eso también un comentario referido a eso que se nos va a acabar el tiempo. Solamente una pregunta que me parece importante. La paridad política, también una lucha, también ¿qué opinan sobre eso? ¿Y qué opinan
si hay todavía este entendimiento de que la paridad en los sectores políticos puede ser una solución frente a los problemas que ellas mismas han vivido o han podido identificar, ¿no? O qué tipo de frente al acoso político. Nada más. Y Sharon. sí, va a estar aquí, ha sido una charla. Gracias, Magalí. Muchas gracias, Fanny, Marta, Verónica, por estar con nosotras. Bueno, creo que dentro de lo que nos han compartido algo es claro, ¿no? El efecto y la presencia del patriarcado es innegable y todo lo que genera también. Quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para que la participación política de las mujeres no sea tan reducida, no sea tan conflictiva ni tan retadora, ni tan hostil? ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿Qué podemos hacer como sociedad o como Estado para fomentar la participación política de las mujeres, la formación política de las mujeres? Gracias, Sharon. Bueno, yo quería puntualizar dos cosas también. Me ha parecido interesante que también tanto Fanny como también Verónica hayan remarcado el tema de las mujeres machistas. Y yo quiero cuestionar, ¿existen mujeres machistas? Porque yo sí siento que existe, como dice Fanny, una instrumentalización de las mujeres, pero yo, por ejemplo, siento que incluso para ser líder en organizaciones sociales o en espacios políticos, hasta en el lenguaje, la dirigente tiene que asumir un lenguaje, digamos, machista, ¿no? De hablar, pues aquí las mujeres y gozar a las mujeres con los hombres, inclusive las cholitas, ¿no? Entonces siento que hay incluso una necesidad de sobrevivir en el ámbito político con un lenguaje machista. Y también eso, de qué manera nosotros mismos, dentro de la dirigencia, dentro de los cargos, frenamos ese lenguaje machista, esas conductas cotidianas, micropolíticas, podríamos decir, de machismo, ¿no? Y creo que ahí empieza uno, porque bueno, al final está súper que una mujer esté a la cabeza de los comerciantes, pero sigue reproduciendo la misma práctica política masculina. ¿De qué manera la práctica masculina puede ser una práctica política femenina? Y no me refiero a que exista sistema de género, sino que normalmente las prácticas políticas masculinas son marcadas por el machismo. Si no fuera así, pues sería súper. ¿Y en qué medida nos queremos parecer a los hombres cuando somos dirigentes, inclusive cuando somos autoridades? Y la segunda cosa que me pareció interesante era el tema de la agresión física violenta, ¿no? Fanny ha contado que ha sufrido mucha violencia física, lo mismo también Verónica, que también ha sufrido una violencia de persecución legal. Yo no sé cuántos procesos tiene la Verónica a raíz de esto y es increíble, ¿no? Cómo está rodeada de procesos legales. Entonces yo me pregunto, ¿no? No se olviden el caso de Ancoraimes, ¿no es cierto? Es una hermana alcaldesa que murió asesinada, que a raíz de eso existe justamente una ley que se llama la ley de acoso, ¿no? Ley contra el acoso y la violencia política, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso de la crónica de Juana Quispe, un relato que Karen Gil lo ha descrito tan desgarradoramente. Yo siento que el tema de la violencia machista en el ámbito del poder se expresa en la violencia física, en el asesinato, en la persecución. Lo que ha señalado la COBOL, la Asociación de Concejalas, señala que 55 casos de renuncias obligatorias, 36 donde las concejalas han renunciado ante la presión política. Verónica hace pocos días tenía que renunciar ante la presión política. Probablemente Iris se le ha debido pasar por la mente también renunciar, porque además de cuestionar su profesionalismo, también ha habido un acoso terrible en redes sociales contra Iris, presidenta del Consejo del Alto, entre otros casos que cotidianamente vemos. Entonces yo realmente siento que existe una situación de violencia y como dicen, ¿no? La cuestión del poder se expresa de manera mucho más clara en el ámbito político y la violencia machista en este nivel. Entonces, bueno, voy a dar simplemente muy cortito la palabra a las hermanas. Yo sé que tienen un montón de preguntas, dudas, pero tenemos que cerrar. Y así es este programa, somos muchas voces, pero qué rico que sean así, diversas. Entonces, en un minuto, sinteticen su respuesta, ya 2 minutos máximo, porque ya nos tenemos que ir. Fanny, tienes la palabra, y luego Marta, y finalmente hermana Verónica.
A ver, a la primera pregunta, rápido. Eh, yo sufrí uno de los episodios más duros del acoso y violencia política que sufrí fue, aparte de los físicos, hasta mandarme a la clínica, eh, fue aquella ocasión cuando hemos presentado el pliego de peticiones del Alto a los 3 niveles de gobierno. Por entonces el movimiento al socialismo estaba en el gobierno central, la gobernación era del gobierno central, la alcaldía era del gobierno central, y como decían que, bueno, pues todas las organizaciones sociales tenían que estar con este partido en función de gobierno, entonces yo me, yo me he puesto a obedecer los mandatos del Congreso, así también como manda nuestro estatuto orgánico. La única línea política que abraza la Federación de Juntas Vecinales que debe hacer es el servicio a los ciudadanos salteños y alteñas, porque tiene que trabajar para bolivaristas y estronguistas, azules, rojos, verdes, naranjas, para todos los vecinos. Por eso es el ente matriz, ¿no? Pero a la presentación del pliego de peticiones a los 3 niveles de gobierno, ahí se enojaron diputados, concejales, dirigentes de ese partido, se hicieron mis enemigos mortales porque supuestamente pues no teníamos por qué molestar. A mí me catalogaron así, porque estaba molestando a esta mujer sin motivo. Eso era lo que dijeron por el pliego de peticiones, intervinieron en mi oficina. Mi vicepresidente Luna se autonombró presidente con el golpe institucional, pero para pena de él, está escrito así en la historia, el Tribunal de Honor me devolvió el cargo como presidenta de la FEJUVE. Terminé en la calle como presidenta, pero con la legalidad correspondiente. Lastimosamente estaba acompañado de mujeres y yo no me voy a retractar de eso. ¿Por qué? Porque el machismo está en el ámbito privado, desde el error que cometemos nosotras, las mujeres, las hermanas mayores, tal vez lo hemos hecho alguna vez también, como las mamás, en servirle más a los hijos varones, darle algunos privilegios, libertades, más que a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eso ya es una actitud machista. No nos damos cuenta, pero ahora lo tenemos que hablar para cambiar eso. Si no lo decimos, jamás vamos a cambiar, porque desde ese ámbito privado hasta el ámbito público va creciendo eso. Por eso es que el machismo todavía está instalado en la mentalidad de hombres y de mujeres, pero hay grandes avances que yo aplaudo mucho, la equidad, la paridad y la equidad, la alternancia en cuanto a candidaturas, en cuanto a organizaciones sociales, también se tiene que practicar lo mismo, la paridad y la alternancia. Es un avance apoyado con la ley electoral, la ley 026, la constitución política del Estado lo dice así, pero algo está fallando. Algo falta y vuelvo al ámbito privado, que es la clave conjuntamente a la educación, ¿verdad? Entonces, este avance ha permitido la presencia de mujeres en cargos electos como concejalas, alcaldesas, asambleístas, gobernadoras, puede ser, ¿por qué no llegar a tener una presidenta en el país, mujer, que sea, porque la ley lo dice así? Pero las mujeres también tenemos que luchar por algo, y la lucha de las mujeres es permanente también, ¿no? Que no nos pongan en lugares a las mujeres electivos como alcaldes o alcaldesas, etcétera, o concejalías, como un instrumento para completar la lista de la paridad y equidad, porque la ley lo dice, sino no porque somos mujeres, nada más por eso, sino porque dentro de la mujer hay la capacidad de debatir, la capacidad de la creatividad, la iniciativa, de la discusión, de protestar, pero también de proponer. O sea, por eso las mujeres tenemos que llegar a esos espacios, no ser instrumentos de nadie. Las mujeres somos libres para pensar, libres para decidir, libres para decir lo que opinamos con objetividad, pero no. Entonces, yo creo que en eso un poquito voy a relacionar todas las preguntas que ha habido, porque hablabas de las prácticas políticas masculinas. Es verdad que cuando estás en un cargo
especialmente donde se reúne mucha gente, ¿no? Muchos hombres, mujeres, dirigentes, digamos, o como en una subalcaldesa va a estar reunida con dirigentes de distintas zonas, hombres y mujeres, tiene que ser firme, sí, pero también hay que ser humildes, hay que saber escuchar a la gente y no es necesario la práctica machista, la práctica política machista, no es necesario, porque como mujeres tenemos oportunidades para demostrar que nosotras sí podemos manejar el poder en beneficio de la sociedad, no de uno, en beneficio del servicio, no de hacernos poderosas, no de ejercer el poder para sentirnos grandes, porque cuando las mujeres peleamos por la equidad de género, por la paridad y alternancia, por seguir luchando para que no disfrutemos plenamente de nuestros derechos políticos, no es para menoscabar, menospreciar a los varones, no, hombre y mujer, así los dos somos responsables de construir una sociedad más justa, más humana, más armoniosa. ¿Qué vamos a heredar a las otras generaciones? ¿Pelea entre varón y mujer? No. Y tenemos las oportunidades, las herramientas, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir socializando, hay que seguir sensibilizando sobre estos temas, porque si yo tuviera hijos y tuviera que tener nietos, no me gustaría que ellos, hombre o mujer, vayan al futuro con esa idea de que hay una ley y si la ley dice que la tengo que respetar, entonces la respeto. La ley dice que no me pelee con él, entonces no voy a pelear. No, lo tienen que hacer porque así lo sienten. La educación es clave, queridas hermanas. Muchas gracias. Estimada Marta, breve para cerrar también. Gracias. Tu micrófono. Otra vez tu micrófono. Marta, tu micrófono, no te escuchamos. Hermana, gracias. Bien. A la pregunta de Isabel, me decía, ¿no? ¿Con qué escena tal vez nos identificábamos más, ¿no? Y qué escena nos hacía sentir, como dicen, ¿no? A veces te llega, ¿no? Había una de las escenas, por ejemplo, en la de Cusicita, una obra en aymara, tanto en castellano, donde el celo, ¿no? El celo del hombre hacia la mujer, ¿no? Y cuando le persigue a la mujer hasta el momento en que ella pierde la vida, ¿no? En manos de su pareja. ¿No? Esta escena es muy fuerte, ¿no? Y a veces decía, tanto así puede llegar un hombre a causarle tanto daño a una mujer, ¿no? Y a veces es tan difícil tocar por ejemplo, ponerse en el lugar, ¿no? De la mujer atemorizada, tal vez ya la mujer se siente arrinconada, ¿no? Como no fuera nada, ¿no? A veces así tal vez nos hacen sentir, decía, ¿no? Y es bien difícil asumir ese rol, ¿no? Y prácticamente a mí personalmente así me llegó, ¿no? Muy, muy hondo, pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Sí, somos mujeres, y nosotras las mujeres también a veces tenemos la culpa, ¿no? Como me antecedía Fanny, decía, las mujeres tenemos hijos y eso, ¿no? Marcamos para el varón el mejor platito, ¿no? Que no haga nada en la cocina. Tiene que ser y como antiguamente también se manejaba, ¿no? El hombre tiene que estudiar. La mujer, no, ¿para qué? Tiene que cocinar nomás, ¿no? O sea, la misma mujer ha criado, ¿no? Y con ese pensamiento machista, hasta mayor, ¿no? Porque es difícil de cambiar a veces, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Tiene que ser todo, ¿no? Chachahuarmi, decimos, no es cierto, dentro de la concepción aymara, ¿no? Se dice que todo tiene que ser dos, así como fluyen las aguas en pareja, ¿no? Macho, hembra, las piedras también, como los animales, ¿no? Se complementan, deberíamos ser así, ¿no? Pero a veces se dice nomás, ¿no? Es tan difícil concretizar tal vez por culpa misma de las mujeres, ¿no? A veces yo me pongo en ese rol, ¿no?
enfrentar, por ejemplo, los retos. La mujer tiene muchas cualidades. En el hogar a veces, ¿qué pasa? En una de mis escenas, en las escenas que veía, no, la mujer está en la casa y parece, ¿no? Como que todo el mundo está concentrado dentro del hogar, pero la mujer juega pues un rol muy importante. Es mamá, es psicóloga, es profesora en estos tiempos difíciles que tenemos que enfrentar. Somos maestras, somos consejeras, hacemos de todo. Entonces, las mujeres valemos mucho. Solamente eso, tal vez en palabras concretas. Gracias, hermana. Finalmente, Verónica, te escuchamos. Bueno, es cierto, creo que redundar sería lo que las hermanas han transmitido, de que este tipo de violencia debe cesar. De verdad, a veces deberíamos existe una ley de acoso político, si no me equivoco es la 242, pero no la estamos poniendo en práctica. Creo que las mujeres, aparte de acoso político, también estamos viviendo violencia física, psicológica, por parte de, no, bueno, otras mujeres, ¿no? Respecto a sus parejas. No estamos llevando bien el contexto de lo que son las normas y las leyes. El Ministerio Público debería actuar de oficio a sola verificación de que existe un acoso político. En mi caso se ha visto demasiado, como usted decía, hermana, me han instaurado 1000 procesos y los mismos han llevado diciendo que son mis antecedentes. Cuando Diosito es grande, de verdad, Dios nos acompaña y en todo lugar está con nosotros. Cuando haces bien las cosas, pues está contigo. Y bueno, todos los procesos también en su mismo en el mismo papel que ellos habían sacado, indica rechazado, rechazado, sobreseído. Todo Dios es grande. Yo lo único que pido a todas las mujeres de la Ciudad del Alto es que nos unamos, no nos hagamos daño entre mujeres. Creo que cuando nos hacemos daño entre mujeres es mucho más terrible el daño, porque te duele como mujer que alguien te pueda insultar a semejantes cosas que te dicen, que ni siquiera creo que piensan en lo que será su futuro de ellas. Y bueno, lastimosamente existe el dicho, ¿no? Cuando tenemos hijos hay que medirse la cola que tenemos. Entonces yo lo único que digo es que hoy en día me siento bien y con mucha fuerza para seguir trabajando. Tal vez en un determinado momento sí había querido declinar de esa candidatura para que no haya conflictos para nuestra hermana alcaldesa, pero en ese sentido también me he sentido fuerte cuando me han indicado de que no podemos dar un paso para atrás. Sería cobarde hacerlo. Y bueno, estoy con ganas de seguir trabajando y de verdad trabajar el papel de la mujer para que ya no exista este machismo. ¿Cómo vamos a acabar con el machismo? Demostrando trabajo, demostrando que podemos hacerlo mejor y con mucho más humildad, como dice la hermana Fanny, y también con mucho más corazón y demostrarle de que no toda la vida es gritos, insultos y esas cosas. Podemos llegar a concentrar, podemos llegar a trabajar juntos todos, pero siempre con un fin y que sea en beneficio del bien común y no en intereses personales. Bueno, muchas gracias. Realmente han sido mucha información en muy poco tiempo. Sí, siento que una cosa que se me ha quedado es que reproducimos, repetimos desde la infancia, desde las abuelas, desde las bisabuelas, una lógica de reproducción de la violencia, pero también de prácticas cotidianas que todo el tiempo consolidan los privilegios de los hombres, ¿no? Y creo que eso es cierto, ¿no? Y es una repetición que ha sido rota por estas mujeres, por la Fanny, por la Marta, por la hermana Verónica, y creo que es necesario hacer esa ruptura, ¿no? De lo que cotidianamente se normaliza, y esto precisamente en un espacio tan complicado como son las dirigencias y en los cargos de autoridad. Les agradezco muchísimo por compartir este espacio, por dialogar. Yo sé que igual Goya, Sharon, nos hemos quedado con más ideas, igual la Brisa, en esta idea de rememorar la violencia contra Bartolina Sisa como una violencia que ha sido diferente a la que ha sufrido Tupac Katari, ha sido una violencia vinculada con el cuerpo, con el sexo femenino, y que lo vemos reproducirse en la actualidad en las alcaldesas, ¿no? Que mueren asesinadas o que mueren, digamos, también
perseguidas, y también las mujeres que de alguna manera pues tienen que estar con sus hijos, o como dice Verónica, que debo cargar, y que las madres, y nuevamente, ¿no? Ya llega el Día de las Madres, y cuando se exalta el Día de las Madres, como que las mujeres se sacrifican más que los hombres, es una forma también de machismo. Eso vamos a hablar en la siguiente sesión, así que les invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales, en la página de Hicha, a continuar dialogando sobre temas, no solamente de mujeres, también del tema político actual, la situación internacional, desde las miradas de las mujeres. Comentaban en redes sociales, muchos saludos para Fanny, mucha fuerza para ustedes, tienen muchos comentarios positivos, y también gente que a lo mejor dice, ¿por qué solo mujeres? ¿No? Porque pues este es el espacio de las caras de llama, mujeres aymaras, indias que se autodefinen desde lo político, desde lo social, y pues aquí vamos a invitar a quien queramos para debatir, y mejor si son mujeres, ¿no? Para seguir armando nuestra rebeldía. Un abrazo y buenas noches a todos. Chao, chao, chao. Sin cama. Sin cama. Por favor, cama. Chao, chao, chao.